a esta hora de la madrugada de este nuevo día, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer en el primer libro de Reyes, capítulo 19, del versículo 7 al 9. Dice así la palabra de Dios. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Padre amado, gracias, Señor, por un nuevo día más de vida, por un nuevo día más en que podemos respirar tu aire, Señor, por un nuevo día más en que son derramadas tus misericordias sobre nuestras vidas, por un día más en el cual tú nos enseñas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que el Espíritu Santo trae en esta madrugada es el ayuno que trae el fuego de Dios sobre tu vida. Aquí podemos ver un ayuno que le toca hacer a Elías en medio de una tribulación, en medio de una persecución, porque él había cumplido las ordenanzas de Dios y había eliminado 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, que tenían una maldición desatada sobre el pueblo de Israel. Había una sequía. Pero Jezabel viene, lo amenaza, le dice que lo va a matar y él sale corriendo. Entonces se mete en un monte, en una cueva, y ahí se tira. Y así hay mucho pueblo que tiene un llamado, una designación de parte de Dios, y que está en luchas, está en guerras, y no entiende cuáles son los procesos de Dios. A pesar de que se han leído la Biblia, muchas veces no han podido captar cómo Dios trabaja, cómo Dios opera. Yo he tenido que, en casos donde he tenido muchas dificultades, y he aplicado lo que esta palabra aquí enseña, y me ha funcionado. Y he llegado al punto donde no entro en tribulación, no me aflijo, porque ya sé cuál es la manera de Dios proceder. Entonces podemos ver el primer punto. Cuando tú estás en una tribulación, en una carga, en una amenaza, cuando tú estás huyendo de algún problema y quieres salir de él, no te puedes desesperar. Hay veces, ocasiones en que nosotros nos desesperamos tanto que el hambre se nos quita. No queremos alimentarnos. Y Dios no opera en la desesperación. Dios no opera en la ansiedad. Dios no opera en el temor. Dios no opera en la aflicción.
Porque cuando esas cosas llegan a nosotros, que somos hijos de Dios, siervos de Jesucristo, es porque nuestra fe mengua y podemos ser usados con mucho poder. Elías acababa de decirle a Dios que no lo hiciera quedar mal, que demostrara ante el pueblo que él estaba haciendo eso porque él se lo había ordenado. Y Dios descendió con fuego y consumió el holocausto después que tenía 12 baldes de agua. Consumió el agua y la carne del sacrificio. Y todo el pueblo creyó en el Dios de Elías. Pero un mensajero viene, le da el mensaje de Jezabel a Elías y Elías sale huyendo. Se mete en una cueva y quiere morir. Le pide a Dios que le quite la vida. Hay problemas y situaciones en nosotros que a veces queremos morir. Por situaciones emocionales, por situaciones de pareja, por problemas con los hijos, por muchas cosas. En ese momento, la fe de Dios o la medida de fe de nosotros se aparta. Y Dios permite que entremos en esa tribulación. Pero aquí hay algo muy, muy importante y muy revelatorio. Dice que Dios envía a su ángel. No viene él, envía a su ángel. Y le pone comida ahí. Para los que tienen problemas de persecución, problemas económicos, Dios te sustenta. Tú tienes que estar seguro de eso. Mira, y aquí 2 veces llegó el ángel. Y le habla a Elías y le dice, levántate y come. Le puso comida. Dios va a proveer para esa batalla, para esa guerra, porque nadie puede ir solo a la guerra a sus propias expensas. Nosotros, para servirle a Dios, para estar en la guerra con Dios, tenemos que saber que Él es el que nos va a capacitar, que Él es el que nos va a proveer, que Él es el que siempre va a estar con nosotros. Aquí le da comida, le envía comida con su ángel y le dice, levántate y come. Y viene lo mejor aquí. Dice, porque largo camino te resta. O sea que Dios no lo sacó del problema. Dios le dijo, no te preocupes. Tienes que buscar ahora, tienes que caminar. Cómete este alimento, cómete esta comida, porque lo que te viene ahora es más largo. Y dice el versículo 8 que se levantó, que comió y bebió, y se fortaleció con aquella comida que comió. Y viene lo bueno. El segundo punto es que se levante y come. Aliméntate de la palabra. Fortalécete en el Señor. El tercer punto que podemos ver en esta palabra es que dice que después que se había fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. Eso nos enseña que cuando tú estás en una tribulación, el Señor te va a mandar un alimento espiritual o físico para que tú te alimentes, para que tú entres en ese tiempo que vas a estar caminando buscando su presencia. Porque aquí Elías caminó hacia la presencia de Dios, 40 días y 40 noches en ayuno, porque él no tenía alimento. Él salió corriendo y se fue sin nada. Él quería morirse. No tenía agua, no tenía pan. 40 días de ayuno. Sin agua, sin pan. En muchas ocasiones yo he tenido ataques donde Dios me dice, métete en ayuno, tantos días. Y cuando yo salgo del ayuno, la manifestación del poder de Dios me acompaña.
Porque el ayuno te fortalece. La comida espiritual, la palabra de Dios nos da la fortaleza para nosotros sostenernos el tiempo de la lucha. En este caso, Elías le tocó caminar 40 días y 40 noches. Quiere decir que no dormía, no comía y no bebía. Ayuno. El cuarto punto que podemos ver aquí en esta palabra es que él caminó esos 40 días y esas 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, a entrar a su presencia. ¿Cuántos están dispuestos en una tribulación a apartarse, a dejar que si el mundo se quiere acabar, que se acabe, pero ayunar para buscar la presencia de Dios? Son muy pocos los que lo hacen. Son muy pocos los que en una tribulación, en una persecución del mundo, buscan el rostro de Dios. Caminan y siguen firmes en ese llamado, en ese mandato que el Señor les dio. Son muy pocos los que deciden apartarse en ayuno y oración en un lugar solo con el Señor. Por eso las dificultades y las tribulaciones les dan más duro, así como Elías. Pero cuando él llega a la presencia de Dios, al monte de Dios, hace lo que Cristo nos enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 6. Se encierra solo. Dice el versículo 9 que y allí se metió en una cueva en el monte de Dios. Se encierra solo y ahí pasa la noche. Después de caminar 40 días y 40 noches, sin agua, sin pan. Entonces, después del ayuno, después de estar encerrado, ahí en esa cueva, en el monte de Dios, en la presencia de Dios, dice, y vino a él palabra de Jehová. ¿Qué tanto tiempo estás dispuesto tú a ayunar por buscar ese lugar designado donde solo sabes que Dios te va a hablar para recibir una palabra de Jehová, una palabra de Dios? Una palabra que te llene de vida, una palabra que te edifique, una palabra que te llene de su presencia, una palabra que te sature del Espíritu Santo de Dios. Aliméntate de su palabra, porque el largo camino te resta. Levántate, come y bebe de su palabra, de su presencia, y fortalécete en Cristo, para que puedas caminar y resistir en ese ayuno y llegues a la presencia de Dios. Llegues a la Nueva Jerusalén. Llegues al monte alto donde se encuentra el Padre, donde se encuentra el Hijo, donde se encuentra el Santo Espíritu de Dios. Entonces vendrá palabra de Dios sobre tu vida. Y lo mejor es que le dice a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cuántas batallas Dios te ha dicho que libres? Pero el espíritu de incredulidad, el espíritu de poca fe, el espíritu de cobardía, el espíritu de temor ha tocado tu vida. Cuando esos espíritus tocan nuestra vida, Dios permite que pasemos por tribulaciones. Porque es que Dios nunca mandó a Elías a que saliera corriendo, y mucho menos a Jezabel, que era una hija del diablo. Si él hubiera enfrentado a Jezabel, como Dios le dijo,
Dios no lo hubiera reemplazado. Porque más adelante Dios le dice: mira, como tú saliste corriendo y yo no unjo a los cobardes, vete y me unges a Eliseo en reemplazo tuyo. Muchas veces Dios tiene que agarrar a alguien que esté fuera de nosotros y cambiar nuestra designación y dársela a otro por la cobardía. Por eso a Eliseo le cayó un poder más grande que el que Elías tenía. Pero este ayuno que Elías hizo de esos 40 días y esos 40 noches caminando hacia la presencia de Dios, le trajo una bendición gloriosa a Elías que muchos, he escuchado a hombres de Dios y a mujeres de Dios pedir esa unción, pero no saben el precio que pagó Elías por ella. Por eso Elías es el profeta de fuego. De ahí en adelante, el fuego de Dios caminaba con Elías, porque cuando él hizo el sacrificio, descendió el fuego para consumir el sacrificio, el holocausto. Se consumió los 12 baldes de agua, se consumió la carne, y le demostró al pueblo de Israel que Elías era su siervo. Pero más adelante, después de este proceso que Elías vive aquí con Dios, y que el Dios lo ordena a que busque a Eliseo como reemplazo, que unja a Jehú como rey de Israel, y que unja al rey de Samaria, se me escapa el nombre ahora, él le dice, y dicen muchos teólogos que Elías vivió 10 años más después de ese proceso, aquí en la tierra, antes de ser arrebatado. Pero cuando nosotros leemos en el segundo libro de los Reyes, y leemos en el capítulo 1, del versículo 10 al 15, podemos ver cómo ya esa unción de fuego estaba sobre Elías. Pero ¿cuándo le llega esa unción? Cuando él pasa el proceso del ayuno, sin comer y sin beber, caminando hacia la presencia del monte de Dios. Cuando nosotros leemos en esta cita, dice: y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Y volvió el rey a enviar a otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló el varón de Dios: ha dicho así, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, desciende a fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió con sus 50. Mira todo lo que hace Elías después de este proceso. La unción de Elías era una unción de fuego. Y esa unción está viva hoy en día. Pero muchos no quieren pagar el precio. Creen que les va a llegar la unción solamente por ellos pedirla. Mentira del diablo. Tú y yo no vamos a tener esa unción si no pagamos el precio de buscar la presencia de Dios, de apartarnos para Dios solamente. Porque esa unción de fuego es la que el enemigo no quiere que tú y yo tengamos. Yo he tenido ocasiones en que solamente me he metido 5 días en ayunos, y cuando salgo a la calle, los demonios que están en las personas se dan cuenta. Unos gritan, otros corren, otros se tiran al piso. Y solamente son 5 días. O sea, imagínate cuando el Espíritu Santo nos guíe a ti y a mí a ayunar 40 días. Así como Elías, caminando en el proceso que tengamos. Será la unción de Elías sobre nosotros. Porque la unción que tú y yo recibimos ahora es más fuerte. Porque Elías recibió una unción de fuego, pero nosotros ahora tenemos la designación de recibir los 7 espíritus de Dios que trae el Espíritu Santo. Es más,
Es tanta la unción de parte de Dios que Elías vino un carro de fuego por él. Vino un torbellino y mandó Dios un carro de fuego. ¿Cuántos anhelan pagar el precio en ayuno que trae el fuego de Dios sobre su vida? Te bendigo en esta hora. Padre de los cielos, te damos gracias. Señor Todopoderoso, muchas gracias. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Padre amado, en esta hora pido, Señor, por cada oyente que está siendo atribulado. Porque muchas veces, Señor, no creemos en lo que tú nos has dado, en la designación que has puesto en nosotros, Señor. Y creemos que con el don vamos a hacer las cosas, cuando necesitamos tu presencia, cuando tú quieres que nosotros busquemos tu rostro, cuando tú quieres que en nosotros sea quemado a través de tu Santo Espíritu todo aquello que impide, Señor, que el poder del fuego que desciende de ti viva en nosotros, Señor. Oh Padre amado, pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, de entrar en ese tiempo especial de ayuno, de oración. No importa que tengamos problemas, dificultades, tú siempre tienes el control, Señor. Pero necesitamos esa unción de fuego para enfrentarnos a todo enemigo, para enfrentarnos a todo demonio, para que seamos conocidos tanto en el cielo como en el infierno, porque el fuego de tu Santo Espíritu vivirá en nosotros, Señor. Pero tenemos que pagar el precio. No importa la dificultad que estemos viviendo, Padre. Danos esa gallardía, Señor. Danos la gracia, la sabiduría, el poder de ser guiados y obedecer lo que tu Santo Espíritu nos dice, Señor. Porque necesitamos que tu voz hable a nuestro corazón. Envíanos el alimento a través de tu ángel para fortalecernos. Pero háblanos tú, Señor. Te lo pido en el nombre glorioso, maravilloso y poderoso de Cristo Jesús, Dios y Señor nuestro, de quien soy y a quien sirvo y serviré por siempre. Amén, amén y amén. Que tengas un excelente día y entra en el ayuno que trae el fuego de Dios sobre tu vida. Dios te bendiga.